Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Evento, ¿no? Como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Esperamos a ver un momentito, jóvenes y señoritas. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Es Miss. Buenas tardes con todos. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que logren visualizar. Para los que están ingresando recién, estaba mencionando que vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, ¿no? Para los que están ingresando recién. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no? Algún apunte muy cerca de ustedes para que puedan ir anotándonos sobre el tema que se va a aprender el día de hoy, ¿no? Y estamos observando ahí la clase que vamos a aprender. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio Sane, ¿no? Cada fin de semana pues estamos dando inicio con lo que son las clases virtuales y tener en cuenta pues que el Colegio Sane está cumpliendo con lo que se les ha ofrecido cuando se han ido matriculando. Vamos a ir desarrollando el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en cuarto de secundaria y estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, ¿no? Vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas para que ustedes no lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para aquellos compañeros, ¿no? Que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, pues, jóvenes y señoritas. Para ello, ¿no? Tenemos, en este caso, para poder mantener el orden, podemos levantar la manito que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Y si levantan la manito, pueden ser quizás 2 o 3 personas, ahí les va a mencionar en qué orden van a ir participando. Y para su participación tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos, nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden ir realizando escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación, tienen que ir anotando sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Ahora sí, damos inicio con la clase que se refiere pues sobre el tema de triángulos. ¿Qué entienden ustedes por triángulo? ¿Alguna participación? Miss, el triángulo es una figura de 3 lados, ¿no? Un polígono de 3 lados. Muy bien. Muy bien, María. ¿Alguna otra participación? Veo que han ido levantando la manito. Miss, buenas tardes. Un Buenas triángulo es tardes. una forma geométrica que tiene 3 lados iguales. Muy bien. Veo también que van levantando. Otra persona que va levantando la manito. También una figura que contenga diferentes triángulos y que tenga 3 lados. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Veo otra también que va levantando la manito. ¿Podría participar o que se le ha activado la manito? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Miss, un triángulo es con 3 lados, ¿no? Y tres Ya. ángulos internos. Muy bien. Muy bien. ¿No? Así como va mencionando,
En este caso, pues es una figura que tiene, ¿no? Tres lados, tres, en este caso, vértices, y también va a tener, pues, lo que son los tres ángulos internos, ¿no? Y estar atentos en cada que vamos a ir indicando, ¿no? En primer lugar, la definición de triángulo nos menciona que es un polígono de tres lados, es decir, una porción de plano limitada por tres segmentos unidos 2 a 2 por sus extremos. Los tres segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados se llaman vértices. En un triángulo se consideran dos tipos de ángulos, ¿no? Vamos a tener lo que son los ángulos interior o también internos, que está formado por dos lados, y exterior formado por un lado y la prolongación de otro. A continuación vamos a ir aprendiendo los elementos de un triángulo, ¿no? Y se va mostrando ahí el triángulo. O sea, nos dice, ¿no? Del triángulo ABC, y estamos observando ese triángulo ABC que tenemos ahí, ¿no? Que está ahí, el A, B, llegamos hasta C, y que tiene que ser también, pues, cerrado para que forme, pues, ese triángulo, ¿no? Ahí tenemos el triángulo ABC que se muestra en la figura y estamos observando. Recordamos los siguientes elementos. En primer lugar, lo que son los lados. ¿Cuáles son los lados? Pues los lados tenemos que es el AB. ¿Qué más? El BC y el AC. Ustedes, donde están observando, ¿no? Esas líneas que están encima de cada letra, o sea, el AB y también el BC y el AC, que estamos observando, quiere decir que va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice B, ¿no? Si indicamos el lado AB. Eso es lo que les menciona cuando ustedes observen así una línea encima. Ahora tenemos también los que son vértices. Los vértices, pues, son cada esquina, o sea, son la unión de los dos lados, porque este es un lado y este es otro lado de ese triángulo. Y esa unión se llama vértice. Y ahí estamos teniendo un vértice, acá tenemos otro vértice y otro vértice. En total tenemos tres vértices, A, B y C. Y los ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Son los ángulos que se encuentran dentro de la figura del triángulo. Estamos observando ahí lo que es el ángulo alfa, ¿no? Acá tenemos el ángulo beta y lo que es el ángulo teta. Los ángulos externos, en los ángulos externos, ¿quiénes son? El X, Y y Z. Esos ángulos externos, jóvenes y señoritas, tienen que estar en ese mismo sentido. Mira, observamos acá, de lo que está la Y, ese ángulo Y. Mira, está teniendo, ¿no? Esa parte que acabo de colocar, ustedes, ¿no? Van a tener que venir y cuando lleguen en esa posición, ¿no? Del otro lado, tiene que estar pues en ese mismo sentido el ángulo. Por esa razón, mira, se está mostrando ahí. Suponiendo hubiera tenido así, ¿no? Y hubiera está escrito quizás cualquier ángulo. Por ejemplo, acá que hubiera está M. No me vayan a poner el ángulo externo, acá no me vayan a poner quizás M. No, tiene que estar en ese mismo sentido. Entonces, por lo tanto, esta letra M del ángulo externo no tienen que escribir. Si es que le está colocada es para que ustedes se equivoquen. ¿No? Porque cuando nosotros sumemos los ángulos externos, pues eso vale 360 grados. Entonces, al momento de ir sumando, quizás no nos hemos olvidado o lo escribimos todo lo que vemos, ¿no? Suponiendo estamos viendo todo esto de acá, el Y, el X, luego la Z y lo que es M, lo escribimos y lo igualamos a 360 y al momento de desarrollar, ¿no? No vamos a encontrar quizás las alternativas. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Y no olvidarse que tiene que estar en el mismo sentido, en este caso sentido. Lo que es el perímetro, te va a ir representando con la letra P. Y no olvidar, pues, ¿a qué se llama perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados. Por eso ahí se está mencionando a continuación, ¿no? Que la P es igual a quien al AB más el BC más el AC. O sea, se está sumando todos los lados. Y eso llamamos el perímetro. No necesariamente, pues, en un triángulo, puede ser un cuadrado, ¿no? Dependiendo en el tema. Si queremos
hallar lo que es el perímetro. Clasificación de los triángulos. Tenemos uno de acuerdo a sus lados. Ahí estamos teniendo lo que es el triángulo escaleno, quiere decir que tiene lados de diferentes medidas, ¿no? Eso es lo que nos dice la definición, pero si nosotros observamos, mira, a través de gráfico, también podemos deducir de esa manera. ¿Por qué? Es que mira, acá observamos, hay dos líneas. Acá tiene la forma de un serrucho y acá nos dice un punto. Entonces, si vemos así diferentes, quizás figuras, ¿no? En cada uno de los lados, entonces quiere decir que cada uno de esos lados pues tienen diferente medida. Por eso bien claro nos está mencionando, ¿no? Que tienen lados de diferentes medidas y eso llamamos un triángulo escaleno. Otro, el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, ¿ya? Acá ya va a tener dos lados de igual medida. Eso los dice en la parte teórica. Y en la gráfica, dirán, pero en la gráfica yo cómo sé, ¿no? Si es un triángulo isósceles. Acá, mira, vamos a observar. Mira, acá yo tengo un lado que vale un punto y el otro lado también vale un punto. Entonces, cuando ustedes ven dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Aparte de ello, también quizás acá no les menciona, no les indica, como estamos viendo simplemente de lados. Acá también en esta figura observamos respecto a los ángulos. ¿Qué observamos? Mira, que frente a ese punto, ¿cuánto vale? En este caso, el ángulo teta. Y frente a ese punto también vale el ángulo teta. O sea, esos ángulos internos, o sea, tenemos que dos ángulos internos también vale igual. Y vuelvo a repetir, indicar, eso no les menciona en la parte teórica. ¿Por qué? Tan solo estamos viendo respecto a lados. Por esa razón no está en la parte teórica, pero nosotros deduciendo a través del gráfico también podemos mencionar si fuera referido a los ángulos. ¿Qué más tenemos? Lo que es el triángulo equilátero. En matemática, X se refiere igual. Látero se refiere a los lados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Acá va a ser un triángulo de iguales lados. Y está mostrándose ahí la figura. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Mira, acá les está diciendo, cada lado, mira, vale un punto, el otro también vale un punto y vale un punto. O sea, esos tres lados tienen de igual medida. Si esto, por ejemplo, vale 5, esto también va a valer 5 y esto también va a valer 5. Y así van completando cada uno de los lados cuánto vale. Aparte de ello, también observamos que sus ángulos internos valen 60 grados. Porque nunca olvidarnos que en un triángulo, cuando vamos a sumar todos los ángulos internos, debe de ser 180 grados. Y si cumple, ve, 60 más 60, ellos dos sumamos, nos sale 120. Y 120 más 60 es 180. Y sí está cumpliendo esa suma. Pero acá no les dice en la parte teórica, ¿no? Pero nosotros podemos ir deduciendo a través del gráfico también. Tenemos dos de acuerdo a sus ángulos. Lo que es el triángulo acutángulo, ¿a qué se refiere? Cuando es un triángulo acutángulo, mira, ¿qué nos dice en la parte teórica? Nos dice, ve, que todos sus ángulos internos son agudos. Ni tampoco, quizás dirán, pero no logro entender a qué se va refiriendo. Se quiere decir que sus ángulos internos van a ser menores que 90 grados. Y a eso llamamos un triángulo acutángulo. O sea, puede valer 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta 89 grados. O sea, uno menos pues que 90 grados. Y eso llamamos que es o pueden ser ángulos agudos o también acutángulos. En el triángulo obtusángulo. Estar atento, ¿qué nos dice? Ve en la definición que es un ángulo interno, es obtuso. Bueno, casi para no lograr entender, ¿no? No olvidarnos que cuando nos habla de un triángulo obtusángulo, quiere decir que uno de sus ángulos internos va a ser menor que 180 grados. Y si estamos observando,
¿no? Que uno de sus ángulos internos es menor que 180 grados, porque si nosotros, mira, acá yo lo trazo así una línea recta y formo, mira, ve, como una L, esto de acá va a valer 90 grados. Y todavía, ¿qué se tiene? Ve, un poquito más. Y eso, pues, estamos teniendo en cuenta. Miren acá, si quieren saber también todo, ¿no? Que todo esto, pues, vale, todo es a la mitad de una circunferencia, vale 180 grados. Y nosotros simplemente estamos observando ese pedacito, pues, que mide menor que 180 grados. O sea, en este caso quiero indicarles que su gráfica de ese triángulo puede estar hasta así. Hasta así puede estar. O sea, si hacen así, entonces se va a unir esto de acá con el de acá y vamos a tener, va a ser menor que 180 grados, porque hay que tener en cuenta que todo es en la mitad de una circunferencia, pues vale 180 grados. Por eso, no olvidarse que en la definición, cuando ustedes indiquen que uno de sus ángulos va a ser menor que 180 grados, y eso llamamos que es un triángulo obtusángulo. Lo que es el triángulo rectángulo. Cuando es rectángulo, quiere indicar que uno de sus ángulos internos mide, ahí nos dice, ve, que un ángulo interno es recto. Pero quiere decirles que uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Pero quizás algunos van a decir, pero profesora, yo no veo, no observo que está escrito ahí 90 grados. Cuando es 90 grados no se escribe, pero sí se representa a través de un pequeño cuadrado. ¿Y cuál es? Esta de acá que ustedes están observando, este pequeño cuadrado que estaba en el gráfico, quiere decir pues que vale 90 grados. Pero en el gráfico, jóvenes y señoritas, si estoy volviendo a indicarles, no se escribe. Pero si yo quiero formar mi ecuación, ahí sí yo tengo que escribir 90 grados. Y eso llamamos ángulo recto. No olvidarse, el ángulo recto quiere decir que uno de sus ángulos internos vale 90 grados. ¿Ya? Pero se representen de manera gráfica un pequeño cuadrado. Pero si yo quiero escribir ya en una ecuación, ahí sí recién lo escribo 90 grados. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, jóvenes y señoritas. Continuamos con las propiedades de triángulos. Acá nosotros, para poder calcular en las propiedades de triángulos, o sea, lo primero nos dice, ¿no? Que para cualquier triángulo rectángulo cuyos catetos dice midan A y B y cuya hipotenusa mida C, se verifica que. Cuando nos hablan de catetos y nos hablan de hipotenusa, entonces nosotros tenemos que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Para qué se va a aprender ese teorema de Pitágoras? Aparte de ello, antes de que les mencione la propiedad del teorema de Pitágoras, hay que tener en cuenta, ¿no? Esos catetos y la hipotenusa vamos a obtener en un triángulo recto. Ya en un triángulo recto. Puede estar de esa forma o quizás de esta forma. Pero teniendo en cuenta que este ángulo pues va a valer 90 grados. O también puede estar así. Puede estar mencionándonos de esta forma. Pero lo importante es que ustedes al momento que observen, uno de los ángulos va a valer pues 90 grados. ¿No? Entonces ahí si ustedes observan que uno de los ángulos internos vale 90 grados, entonces se va a considerar, ¿no? Lo que es el teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que va a estar en los catetos y también la hipotenusa. ¿Quiénes son los catetos? La forma de L que va a ir formando. ¿Ya? La forma de L, esos son los catetos. Y lo que está de manera inclinada, está de acá, esa es la hipotenusa. ¿Y qué nos dice, no, la propiedad? Que sumando cada cateto elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevada al cuadrado. Por eso estamos viendo ahí a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Nos dice, ¿no? También que en todo triángulo cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.
Seguimos con las propiedades. Tenemos lo que es la suma de ángulos internos y externos. Y ahí está. Cuando ustedes sumen los ángulos internos en un triángulo, ¿no? En ese caso está observando, se está sumando el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, ese es igual a 180 grados. Hasta incluso, ¿no? En un triángulo recto. O sea que tenemos de esta forma, suponiendo que esta de acá va a valer 90. Si esto vale 90, cuando ustedes sumen este ángulo más este ángulo, debe de ser 90, porque 90 más 90 nos sale 180, ¿no? Entonces, por eso, ustedes pueden ir sumando cualquier ángulo que les mencione. En este caso, ven 90 grados más alfa más beta. Esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y cuando van a ir restando, entonces van a tener alfa más beta, va a valer 90 grados. Porque 180 menos 90 sale 90 grados. ¿No? Por eso, nunca olvidarnos que la suma de los ángulos internos en un triángulo vale 180 grados. Y la suma de los ángulos externos, x más y más z, es igual a 360 grados. Pero teniendo en cuenta que esos ángulos externos tienen que estar en el mismo sentido. Suponiendo, ¿no? Por acá tengamos un ángulo M. No me lo vayan a poner así. M más X más Y más Z es igual a 360 grados. No. Tienen que tener simplemente 3 ángulos, ya sea internos o externos. No tiene que aparecer 4, 5, 6, dependiendo, ¿no? Por eso bien claro se está mostrando ahí que hay 3 ángulos internos y también hay 3 ángulos externos. Tenemos otra propiedad, nos indica que el ángulo exterior va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos 2 ángulos internos, alfa más teta. O sea, tiene que tener esa forma para que ustedes puedan utilizar esa propiedad. Tenemos lo que son las propiedades adicionales. La figura que se está mostrando es más conocido por la propiedad de la mariposa. Tiene la forma de las alas de la mariposa. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que sumen los ángulos internos que se encuentran, ¿no? Una de las alas lo van a igualar con la suma de los ángulos internos que se encuentran de la otra ala. ¿Qué más? Estamos observando otro, que es la propiedad del pantalón. ¿Qué nos dice, no? ¿Cómo se aplica la propiedad del pantalón? Que el ángulo exterior que se encuentra lo vamos a igualar ¿a quién? A la suma de esos ángulos internos, o sea, alfa más beta más teta. Tenemos otra propiedad, lo que es la propiedad del pescadito. ¿Y cuál es la fórmula? Que sumados sus ángulos externos, o si no, la parte de las alas de ese pescadito, se va a sumar y lo van a igualar a los ángulos internos que se encuentran. En este caso, es esto de acá, la letra M es como si fuera o el ángulo que estuviera la parte de la cabeza, y esta de acá, la N, es la parte de la cola, pues, ¿no? Del pescadito, porque en realidad tiene la forma del pescadito, por eso se le conoce por la propiedad del pescadito. Entonces, sumado, la parte de las alas lo van a igualar a la suma de los ángulos internos que se va teniendo en la figura del pescadito. Tenemos otro. Simplemente acá estamos observando hay un ángulo interno y aparte se observa, ¿no? Hay 2 ángulos externos. O sea, para que ustedes puedan aplicar esta propiedad tiene que tener ese mismo esquema. No necesariamente en ese sentido, hasta incluso puede estar así. Puede estar así. Pero tener en cuenta, mire, esos ángulos están ahí y debe de estar acá. No necesariamente así. Puede ir variando su figura. O puede estar así, mire. Teniendo en cuenta, mira.
que ahí va a estar los dos ángulos externos y acá el ángulo interno. No necesariamente con esa figura. Hasta incluso del pantalón puede ir variando. Hasta incluso de la mariposa, del pescadito. Quizás ese pescadito no va a estar de ese sentido. Puede estar así. Pero la propiedad se sigue manteniendo lo mismo. Esas propiedades, cada una de esas figuras que se ha ido escribiendo, se va a tener que ir manteniendo. No es que yo ya lo cambié y puedo y quizás modificar, no. La propiedad se mantiene, lo único que va a ir girando o cambiándose de posiciones o ir girando es la figura. En la cuarta propiedad adicional que estaba mencionando, ¿qué se hace? Van a sumar 180 más el ángulo interno, que es X, y lo van a igualar a la suma de sus dos ángulos externos, alfa más teta. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora sí, una vez que hemos visto la parte teórica, estar atentos de cómo se va a ir desarrollando los ejercicios. No necesariamente, ¿no?, esas propiedades que hemos ido aprendiendo el día de hoy, lo vamos a tener que utilizar. Quizás va a haber también, ¿no?, quizás de la clase anterior referido a ángulos, que hemos estado viendo algunas propiedades, vamos a tener que utilizarlas acá. No necesariamente en el tema de triángulos, ¿no? Si es que están quizás en el tema de cuadriláteros o de cualquier otro polígono, va a ser en algún momento, va a ser necesario utilizar referido a los ángulos. Por eso, ¿no?, en la clase anterior también se les mencioné y les dije que no necesariamente el tema que aprendí el día de hoy y lo dejo ahí, me olvido quizás ese tema, no. Van continuando y vamos utilizando en los siguientes temas. Siempre en cuando nosotros le tenemos que utilizar. ¿Por qué les menciono eso? Es que acá en esta figura, ¿no?, que estamos observando donde nos pide calcular X, vamos a tener que utilizar una de las propiedades. Antes que les mencione eso de recordar, vamos a tener que utilizar una de las propiedades. ¿En dónde? Miren, acá yo lo prolongo. Esta propiedad es la mitad de una circunferencia. ¿Y eso cuánto vale, jóvenes y señoritas? 180 grados. ¿Para qué vamos a aplicar? Es que si nosotros, acá como les estoy mostrando y les dice, ve, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, esos ángulos internos, ¿quiénes van a ser de nuestra figura? Mire, este es ángulo. Este es el ángulo interno. Y también este es el ángulo interno. Yo simplemente sé un valor, un ángulo interno. Me faltan encontrar los dos ángulos internos. ¿Y cómo van a obtener? Con lo que he puesto de color rojo, que la mitad de una circunferencia vale pues 180 grados. ¿Y qué van a hacer? Ese 180 grados lo vamos a restar menos 140 y vamos a obtener el ángulo de esta parte. Del mismo modo van a ser del otro, esto también vale 180 grados. ¿Qué hacemos? Va a ser 180 grados menos X. Y como X no saben, eso de ahí van a volver a escribir acá. O sea, sería 180 grados menos X. Que estoy mostrándoles ahí, ven. Ya, de esa forma es lo que se va obteniendo. Ahora sí, ¿no?, una vez que ustedes sepan, porque acá ya lo sabemos, cuánto vale el ángulo interno, esto también ya sabemos cuánto vale ese ángulo interno, del mismo modo esto también sabemos cuánto vale, lo único que nos queda es sumar. ¿Quién sumo? Ve, 60 más 40 más 180 menos X igual a 180 grados. Acá 60 más 40 vale 100. Este X se vuelve a escribir, o sea, menos X. Este 180 está bajando acá y este 180 que está sumando está viniendo a este lado a restar. Reducimos 180 menos 180 sale 0. Y 100 menos X no puedo hacer nada, por eso se está volviendo a escribir nuevamente. Y antes de concluir, nunca olvidarse
que esta variable, jóvenes y señoritas, debe de salirles positivo. Pero estamos observando cómo es negativo, entonces, ¿qué debo de hacer? Llevarle al otro lado. Esto se viene acá y se convierte en positivo, y este 0 que está acá sumando va a venir a restar, que sería 100 menos 0, sigue siendo 100. Por eso ahí estoy poniendo que 100 es igual a X, o si no, también pueden decir que X es igual a 100. Y eso es la respuesta. Si desean, ¿no? Pueden ir comprobando. Si su respuesta que han encontrado que X vale 100, lo pueden hacer. Y comprobamos acá nomás. 180 sería menos 100, ¿no? Esto vale 100. Cuando ustedes lo resten, todo este ángulo, ¿ya? 180 menos 100, ahí le sale 80. Sumamos. Sumamos, ¿quiénes? 40 más 60 más 80 debe de salir 180. 0 más 0 más 0, acá sale 0. 4 más 6, 10. 10 más 8, 18. ¿Y cuánto sale? Míreme, 180 grados. Y sí está cumpliendo esa igualdad. Pero si a ustedes les sale 170, quizás 200, entonces por ahí, ¿no? En alguna parte de la operación, quizás se han equivocado. Hasta incluso a veces en el signo nos podemos ir equivocando. No necesariamente matemática se desarrolló y lo dejamos ahí. También tenemos que ir comprobando, ¿no? Que la respuesta, a ver si hemos encontrado es la correcta o no lo es. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, Miss. ¿Ninguna duda? Si en caso no lo tiene, veo que levantan la manito. ¿Tienen alguna duda antes de que quizás continúe con la solución de otro ejercicio? Ahí veo que levanta la manito. Segundo, Nilmer Díaz Tocto. ¿Tiene alguna duda o es que se le activa la manito? Parece, creo que se le activa la manito porque, bueno, no indica nada. Vamos continuando, ¿ya? Lo único que ustedes, o sea, tienen que tener en cuenta es las propiedades, ¿no? Y la forma que ustedes tienen que ir desarrollando. Lo único que se requiere es práctica, ya es practicar. Ahora sí, vemos otro ejercicio. Nos dice calcular M y nos está mostrando, en este caso, tiene pues la forma del pescadito. Entonces, para ello, ustedes tienen que recordar, ¿no? La propiedad adicional que se ha ido aprendiendo. ¿Qué nos decía? Pues esa propiedad adicional. Que tenemos que sumar los ángulos que se encuentran en la parte de las alas y lo vamos a igualar a la suma de los ángulos internos que se encuentran, ¿no? En esa figura del pescadito. Entonces, comparando con lo que nos está pidiendo ayer, es similar. Entonces, lo único que nos queda es desarrollar de acuerdo, ¿no? En este caso ya de acuerdo a la figura y aplicando pues la propiedad adicional. ¿Qué hacemos? Sumamos. Acá pueden sumar, ¿no? Hasta incluso, en este caso yo estoy sumando estos ángulos internos y luego lo igualo aquí a la suma de los ángulos externos. O también pueden hacer muy similar a lo que nos menciona la propiedad. No interesa el orden. Lo importante es que esas operaciones que les está indicando no tienen que modificarse. Sí se pueden quizás cambiar de posición, puedo escribir ahí primero y esto lo puedo escribir después, no hay ningún problema y es lo que he hecho acá. Es suma m más 19 igual a ¿quién? A 32 más 41. M más 19 yo no puedo sumar porque uno tiene variable, ¿ya? Y el otro
tienen grados, ¿no? No se puede sumar. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a escribir nuevamente, que sería m más 19. ¿Igual a cuánto? 32 más 41. ¿Cuánto es? 32. 62. ¿Cuánto es 73, 32? Miss. 73. 73 grados. ¿Qué hago luego? Voy a poner m igual a ¿quién? El 73 va a bajar. El 19 que estaba sumando a m va a venir a este lado a restar. ¿Cuánto es 73 menos 19? 54, Miss. Muy bien, 54. Y esto de acá es la respuesta de la solución porque les está pidiendo calcular m. Ya ustedes cuando desarrollen tienen que ver qué es lo que les está pidiendo calcular. No necesariamente les puede decir m, les puede decir hasta incluso 2m, ¿no? Quizá cualquier otro número, hasta puede haber sido quizás 5m. Entonces, de ese resultado que se va obteniendo, vamos a ir multiplicando quizás por 2, por 5, dependiendo. Por eso, ir viendo qué es lo que nos está pidiendo calcular para mencionar que eso es la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Para hacer que no hay ninguna duda, vamos a ir continuando. Otro ejercicio. Acá en el ejercicio 3 nos dice calcular teta. Y ahí nos muestra la figura de ¿qué? De en este caso es de una mariposa, ¿no? O sea, las alas de la mariposa. Y para ello tienen que recordar esa propiedad de la mariposa. ¿Qué les dice? Que sumado los ángulos internos de una de las alas va a ser igual a la suma de los ángulos internos de la otra ala, ¿no? Por eso está mencionando ahí que alfa más teta es igual a ¿quién? A m más n. Entonces ahora desarrollando de acuerdo a la figura, vamos a indicar y plantear, pues, ¿no? Acá se está sumando ellos dos, que sería pues teta más 47 igual a ¿quién? A 70 más 29. Teta más 47 lo vamos a volver a escribir nuevamente. Y esto es igual a ¿quién? A 70 más 29. ¿Cuánto es 70 más 29? ¿Cuánto es 70 más 29? 99, Miss. 9. 99. ¿Qué hago luego? Se Pongo resta. el ángulo. Ajá, muy bien, se resta. Pongo acá el ángulo teta, lo dejo solo. Acá ese 99, vuelven a escribir acá. Y el número que no están escribiendo, ahí recién van a escribir a ese lado. Como acá está sumando, viene a este lado a restar, que sería menos 47. ¿Cuánto es 99 menos 47? 52, Miss. 52. Comprobamos, mira, 7 más 2, 9, y 4 más 5, 9. Sale 99. Y como nos pide calcular teta, esto sería la respuesta de la solución del tercer ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda que puedan ir teniendo? ¿Ninguna duda? No, Miss, se ve fácil. Sí, se ve fácil, ¿no? Siempre en cuando nosotros vamos a recordar las propiedades, pero si quizás nos hemos olvidado, ahí sí no vamos a poder desarrollar. ¿Ya? Cuando ustedes tengan esas propiedades adicionales, ya sea un pescadito, ya sea una mariposa, lo que es del pantalón,
Esas propiedades sí o sí tienen que recordarse ustedes para que puedan desarrollar. Pero si tienen un triángulo de esta forma o puede estar así, ¿no? Si les mencionan así los ángulos, entonces ahí ustedes, por ejemplo, o quizás acá también, ¿no? Si así les menciona o está de esa forma el triángulo, ahí sí pueden aplicar la suma de los ángulos internos, pues vale 180 grados. Ya eso sí pueden ir aplicando, pero en este caso, ¿no? Estos dos les he mencionado y ya ustedes nunca deben de olvidarse para que puedan obtener este ángulo. ¿Y cómo se obtiene? Que todo la mitad de una circunferencia vale 180 grados. Y eso, de lo que estoy mencionándoles, la mitad de una circunferencia, hemos visto en la clase anterior una de las propiedades referido a ángulos. Eso es no olvidarse. Por eso hay algunas propiedades, no todas, quizás no las vamos a desarrollar, ¿ya? Algunas. Otro ejemplo. De ahí otro ejercicio. Nos pide determinar X. ¿Y qué estamos observando? La figura de un pantalón. Pantalón, Miss. Del pantalón. Pero en este caso, ¿no? Como es la figura del pantalón, estamos observando, hay dos pantalones. Hay uno pequeño y uno grande. Entonces, en primer lugar, tienen que recordar cómo se aplica la propiedad del pantalón. La propiedad del pantalón nos dice, pues, que es la suma, ¿no? O el ángulo exterior que se tiene, que es X, va a ser igual a ¿quién? A la suma de sus ángulos internos. Para la resolución de este ejercicio, jóvenes y señoritas, lo que voy a hacer es por partes. Pero antes de ello, antes que desarrolle por partes, mira, observamos acá. El pantalón más grande primero observen. No lo que estoy ahí resaltando. Acá sabemos cuánto vale el ángulo, del mismo modo también acá. ¿Qué nos falta? Mira, para poder aplicar la propiedad del pantalón. Acá también, bueno, el ángulo exterior también sabemos. Nos falta saber cuánto vale ¿quién? El ángulo beta. ¿Y cómo van a desarrollar? Recordándose. Hace un momento también se les he ido mencionando. En este caso, lo que ustedes tienen que recordar para que apliquen, ¿no? Para que encuentren cuánto vale 80, es esta de acá, pues. Que toda la mitad de la circunferencia, mira, si no llega, no hay ningún problema, pueden prolongarlo, jóvenes y señoritas, porque al final yo no estoy con esa prolongación, yo no estoy cambiando mi figura, sigue manteniéndose, lo único que he hecho es un poquito agrandar, ¿no? Entonces, no olvidarnos que todo ello, pues, ¿cuánto vale? 180 grados. Entonces, ¿qué van a hacer? 180 lo van a restar con 100 y eso pues sale 80. Por eso ahí se está mencionando que este ángulo vale 80. Ahora sí, ese pantalón grande ya tenemos muy similar, pues, ¿no? Esa figura y está completado todos los ángulos. ¿Qué van a hacer luego? Vamos a tener que formar nuestra ecuación. Y para ello vamos a tener que hacer como un rompecabezas. Voy a sacar por pedacitos, ¿no? Mi primer pedacito, o sea, va a ser el pequeño pantalón que se está ahí observando. Y para que ustedes se den cuenta cuál es, lo voy a resaltar, mírenme. Es esa figurita, lo he sacado acá. Es esa de ahí. Y formamos nuestra ecuación de acuerdo a la definición que nos dice que sumado los ángulos internos igualado al ángulo exterior. O si no, que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos internos, que al final es lo mismo. En este caso yo he sumado los ángulos internos A más B más X igual a ¿quién? A 120. Y eso todo lo voy a decir que va a ser mi primera ecuación. ¿Qué hago luego? Ahora el pantalón más grande, que es esta de acá. Lo que estoy ahí resaltando. Ese es el pantalón grande.
y está acá. Tenemos que el ángulo exterior vale 120 y uno de los ángulos vale 80. ¿Qué nos falta? Es este ángulo, ¿ve? A más A lo vamos a sumar, vale 2A, que estamos mencionando ahí. Que luego, esta de acá. Sumamos B más B, sería 2B, que estamos indicando ahí ese ángulo interior. ¿Qué hacen luego? Nuevamente aplicar esta propiedad, pues, ¿no? Que sumado los ángulos internos, así como he hecho en el anterior, yo primero he sumado los ángulos internos y lo he igualado al ángulo exterior. Lo mismo vamos a hacer en la segunda figura. Vamos a sumar los ángulos internos. Yo he sumado 2A más 2B más 80 igual a 120. Puedo todavía continuar con el desarrollo. Acá en la primera ecuación, ¿por qué no continúa? Es que yo no sé cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale X. Por esa razón le he puesto mi primera ecuación. Pero acá en la segunda que estamos realizando, podemos ir reduciendo. ¿Quién? Este 80. Ya el número 80 que estamos observando puede ir al otro lado a restar. Entonces tendríamos 2A más 2B es igual a 120 menos 80. Realizando la diferencia de 120 menos 80 sale 40. O sea, tenemos 2A más 2B igual a 40. Acá todavía yo no voy a mencionar que es mi segunda ecuación. ¿Por qué? Puedo sacar su mitad de 2A, de 2B y de 40. O sea, puedo ir sacando su mitad. Entonces, todos esos números que está mencionando, vamos a dividirlo entre 2. 2A entre 2 nos va a salir A. Y 2B entre 2 nos sale B. Porque 2 entre 2 es 1 y 1 por A sigue siendo A, pues. Y 2 entre 2 es 1 y 1 por B es B. Igual a quién? A 40 entre 2 es 20. Ahí recién lo digo mi segunda ecuación. ¿Por qué? Yo no sé cuánto vale A ni cuánto vale B. Por esa razón vamos mencionando ya que es mi segunda ecuación. ¿Qué hacen luego? Vamos a tener que reemplazar, o sea, esta segunda ecuación lo voy a reemplazar en la primera. ¿Por qué reemplazamos? Es que a nosotros nos está pidiendo calcular o determinar X. Acá no interesa, jóvenes y señoritas, que ustedes se encuentren cuánto vale A y cuánto vale B. Les está pidiendo hallar X. Entonces, como en la primera ecuación tenemos A más B más X igual a 120, y en la segunda ecuación nos dice que A más B vale 20. Por eso estoy poniendo, miren, la condición que A más B vale 20. Entonces reemplazamos. A más B vale 20. Y lo voy a sumar más quién, más este X igual a quién, a 120. ¿Qué ha sucedido? Mira, ya apareció el X solito que me están pidiendo calcular. O sea, ya apareció la variable X. ¿Qué hago luego? Este 20 que está sumando va al otro lado a restar, que sería X es igual a 120 menos 20. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 100, eso? 100. 100. X es igual a 100. Y eso sería la respuesta porque eso nos pide determinar X. Por eso, como acá vuelvo a repetir, indicarles, jóvenes señoritas, no es necesario que ustedes sepan cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no? Y eso es lo que hemos buscado, reemplazar, porque hemos ido encontrando en la segunda ecuación que A más B vale 20. Y como hemos ido reemplazando, hemos bajado este X y le hemos igualado a 120. Mira, ya quedó en la variable que nos están pidiendo determinar. Y hemos encontrado que vale 100. Porque acá, mira, reemplazamos A más B vale 20. 20 más 100. ¿Cuánto es? 20 más 100, 120, Miss. 120. Todo acá, mire, acá toda esta suma sale 120. ¿Y es igual a 120? Sí es cierto. Sí es cierto. Entonces se está cumpliendo. De esa forma, jóvenes y señoritas, ¿no? Se va a desarrollar si tuviéramos, ¿no? La forma del pantalón. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido sacando por pedazos como si fuera un rompecabezas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda que puedan ir teniendo? Parece que no ninguna.
Vamos a ir continuando. Tenemos otro ejercicio. No sé, déjeme visualizar si he hecho por dos métodos o un solo método. Bueno, lo he hecho por un solo método, pero acá les voy a explicar por los dos métodos. En este mismo ejercicio, nos pide calcular teta, ¿no? Y nos está mostrando ahí la figura. Y estamos observando que ahí en la figura aparece el ángulo teta que nos pide allá. Entonces, nosotros acá, ¿no? Quizás recordándonos, ¿no? La propiedad, acá está, tiene la misma forma que la figura. ¿Qué nos dice esa propiedad? ¿No? Que ese ángulo exterior que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más teta. Entonces, vamos a ir aplicando de acuerdo a esa propiedad, ¿no? Según la figura que está mostrando, voy a ir escribiendo. ¿Qué se hace? El ángulo externo vale teta. Dice, es igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos, que sería 62 grados más 20. ¿Y cuánto es 62 más 20? 82. 80. 80, 82, 82, 82. 82, 82. Ya está, ya llegamos a la respuesta. Y eso es lo que pide ahí calcular, ¿ve? Teta. Pero, ¿qué pasaría? ¿No? Voy a borrarlo un momento. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ustedes no se recuerdan esa propiedad? Y quizás ustedes se recuerdan la propiedad, ¿no? De este triángulo, que la suma de los ángulos internos, o sea, alfa, que esté por acá beta y por acá teta. O sea, sumamos a alfa más beta más teta. Esto de acá, ¿cuánto es? 180 grados. Esta propiedad, ustedes también lo pueden ir aplicando ahí. Ya vemos dos ángulos internos, lo que nos faltaría es este ángulo. ¿Y cómo van a obtener? Recordar que todo eso de ahí, ¿cuánto vale? 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este ángulo va a valer 180 grados menos el ángulo teta. Entonces, sumamos, sería 62 más 20 más 180 menos teta. Esto es igual a 180. Sumado todos los ángulos internos es igual a 180. 62 más 20. 82. 82. Voy a ponerlo acá menos teta. Igual acá. Este 180 que está después del igual va a bajar. Y el 180 que yo tengo, que está acá, lo voy a venir a este lado a restar. Que sería menos 180. Tendría así 82 menos teta. 180 menos 180, 0. Y como este ángulo teta es negativo, nunca olvidarnos que ese ángulo al final debe de ser positivo. Entonces a este lado lo voy a traer. Y este 0 va a venir al otro lado a restar, que sería 82 menos 0, 82. Mira, comparen, estamos encontrando la misma respuesta de ese ángulo teta. Otra forma, estamos llegando a la misma respuesta. ¿Ya? Con esta propiedad, miren, 2 pasos, pero con la otra propiedad que he ido desarrollando hemos hecho 1, 2, 3, 4 pasos y hemos encontrado el resultado, porque al final estamos obteniendo el mismo resultado. Ya depende, ¿no?, de cada uno de ustedes, por eso es recordar y practicar las propiedades. Pero si en caso, no se recuerdan, pueden hacer con esta propiedad general, que suma de los ángulos internos en un triángulo vale 180 grados. Otro ejercicio.
Tenemos ahí, nos dice calcular X y nos está mostrando nuestro triángulo. En este caso vamos a aplicar con el otro método que les había estado mencionando, ¿no? Que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados y eso es lo que se va a hacer. Entonces, según la figura vamos a tener que 40 más 70 más 5X va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Lo único que nos queda es ir desarrollando. 40 más 70. 10. 110. Baja el signo más y también baja el 5X. El signo igual también acaba de bajar y eso es igual a ¿cuánto? 180 grados. O sea, volvemos a escribir porque no estamos haciendo nada todavía con el 180. ¿Qué hacen luego? Este 5X va a bajar y esto va a ser igual a ¿quién? A 180 grados y a este lado va a venir a restar ¿quién? 110. Tendríamos así 5X es igual 180 menos 110. ¿Sí? 70, Miss. 70, ¿no? Sale 70. ¿Qué hago luego? El X va a quedar solo y eso es igual a ¿quién? A 70 grados. 70. Y lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 5. ¿Cuánto será 70 entre 5? ¿Cuánto es 70 entre 5? 14, Miss. Comprueben a ver si cumple, pues, ¿no? A ver, 14 me dicen y vamos a comprobar. 5 por 4, 20. 20. Pongo 0, llevo 2. 5 por 1, 5. 5. Más 2 que llevé, 7. Y si sale 70. Entonces, por lo tanto, esto de acá es nuestra respuesta. Porque nos pide calcular X. Y está, jóvenes y señoritas, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es practicar y recordar, pues, ¿no? Las propiedades como les he ido repitiendo, ¿no? Desarrollando ahí en los ejercicios se les he ido mencionando, ¿no? Que debemos de recordar y practicar las propiedades y así pues nosotros vamos a ir aprendiendo. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego con todos.